diciendo Marcos, el evangelista primero, que tanto su madre como sus hermanos pensaban que Jesús estaba loco. Lo que decíamos al principio, eso no casa. Una mujer que ha visto lo que ha visto, un nacimiento virginal, grandes prodigios, la estrella de Belén, la huida a Egipto, los ídolos caídos, ¿cómo luego va a llamar loco a su hijo? ¿Cómo a una mujer que se le aparece el arcángel Gabriel luego no va a tener ni idea del personaje? ¿No comprendes que hay algo que no casa? Caramba, y es inquietante darse cuenta de que evidentemente esos errores, entre comillas, están ahí. Están ahí. Y bueno, pues él presume eso, ¿no? De tener un buen equipo, de tener mucho material por el que abordar. Murió prácticamente toda su familia después de esa ouija. Sí, casi toda la familia murió, y amigos, gente relacionada con aquello. Pues fíjate lo más curioso, por ejemplo, el primer día que se realiza esa ouija y viendo que todo se está desmadrando un poco, pues intentan encontrar la ayuda de un sacerdote, van a buscarlo, le comentan el caso, y el sacerdote, cuando va a intentar hacer el primer exorcismo en la casa, resulta que tiene un accidente de coche y muere, ¿no? Pues así como que cuando me hablaron y me dijeron, oye, de España queremos Alberto, que me decía, oye, quiero irte a entrevistar de Cañitas, dice, wow, o sea, este tipo sabe más la historia que yo. Me ha ocurrido esta misma noche. Estaba yo revoloteando entre montones de papeles del archivo. Estaba buscando unas historias que evidentemente al final no pude encontrar. Es lo que suele suceder cuando de vez en cuando nos sumergimos en esas cosas tan amorfas en ocasiones, tan llenas de sorpresas como son los archivadores, y sobre todo los lugares donde se guardan viejos recuerdos, diapositivas, fotografías. Hacer una visita siempre es recomendable, y sin embargo, esta misma noche, por eso os lo cuento, me he llevado una sensación un tanto extraña. He recordado historias y casos gracias a algunos dibujos que estaban allí como esperando a que esta historia fuese contada. Y he sido consciente de cuántas y cuántas y cuántas fichas de este tipo no hemos contado en la radio. Extrañas historias de un periodista, podíamos llamarlo. Me impresionó mucho el dibujo de uno de los testigos, que había dejado la imagen difusa de una figura que aseguró ver. Por cuestiones lógicas que vais a comprender, no voy a dar ni las poblaciones ni las identidades concretas de estas personas, a pesar de que están en mi archivo, con nombres y apellidos. Pero no sé por qué me ha estremecido especialmente volver a recordar un caso que pude investigar hace más de 13 años. Ocurrió en un pueblo de España, uno de tantos, pueblo serrano donde la vida era difícil, y atardeciendo, casi ya con las primeras franjas de la noche, un hombre estaba edificando con su esfuerzo, ladrillo a ladrillo, lo que iba a ser la entrada de su nueva casa. Y entonces algo muy extraño pasó a su espalda. Notó una especie de calor, y era ya una época de frío. Se giró y no vio a nadie, tan solo la carretera, el viento meciendo los pequeños arbustos, la soledad más absoluta. Y sin embargo, y quizá nos ha ocurrido en más de una ocasión, algo, una alarma muy interna le decía que quizá no estaba solo. Esta historia ocurría exactamente en 1982. El caso se produjo en 1982, aunque yo no tuve noticia de él hasta bastante tiempo más tarde. Pasaban los minutos, el hombre volvió a meter la paletada de cemento contra los muros de ladrillo. Estaba contento, la intranquilidad se había marchado, porque el orgullo de ver cómo poco a poco la construcción iba tomando forma borró de un plumazo esa sensación tan rara. Pero serían las 9:15 cuando vio que del monte, que se levanta casi en vertical frente al portal de su casa, bajaba algo, o bajaba alguien. Más bien lo que vio fue una especie de lamparil, de linterna, una especie de centella, de luminaria, que en zigzag, muy lentamente, parecía descender del pico más alto. De nuevo la incomprensión, de nuevo el frotarse los ojos, de nuevo, y quizá fue un error, dar la espalda a aquel fenómeno. Después lo que recordaba era la figura de un hombre. No había escuchado pasos, nadie había pisado la tierra,
Todavía era de día, todavía había luz para distinguirlo perfectamente. Era una especie de monje. No tenía cara, el cuerpo era extremadamente delgado, tan delgado que en lo que parecía una leve respiración se notaban las costillas, como si tuviera un traje compuesto de una película muy fina, o si eso fuese, quién sabe, la propia piel oscura de ese desconocido. Lo cierto y verdad es que aquel hombre cayó de rodillas ante la figura, como si se hubiese presentado el diablo, justo y nadie sabe por qué, frente al portal de su propia casa. Tuvo el coraje, el valor, la fuerza para agarrar 2 de aquellos ladrillos e intentar quizá defenderse, pero no consiguió nada. Solamente postrarse, solamente hundir sus rodillas en aquel cemento, solamente notar cómo con el temblor de las manos aquellos 2 ladrillos poco a poco, como movidos por una fuerza desconocida, iban posándose en el mismo sitio donde él los cogió. Y no era un sueño. Frente a él, una extraña respiración, o como dijo, el sonido inequívoco de un chirriar de dientes. Tiempo después supe que este hombre había quedado muy afectado, y es normal, por la visión durante más de 20 o 30 segundos de aquella figura que, sin que nadie sepa por qué, eligió esa casa junto a una curva y frente a un monte para mostrarse. Seguramente muchos amigos están pensando en alucinaciones, visiones, incluso enfermedades mentales, y por qué no, y quizás sean todas ellas un misterio, pero aquel hombre vio algo muy extraño que condicionó su vida. Al poco tiempo, en el mismo lugar, una especie de ventana o de puerta que todos tenemos en el cerebro se disparó. Iba con su hermano y sabemos poco más. Quizá el miedo, el terror, los nervios, las discusiones, los gritos, enzarzarse, el azadón que surge, la sangre y al final su propio hermano troceado al final del barranco. Lo curioso es que, sin que estos testigos tuvieran jamás conocimiento de lo que les había ocurrido, y hablo de testigos porque hubo una segunda parte, el paralelismo del misterio de alguna forma los hermanó para siempre, muy lejos de ese lugar, en otro pueblo, un pueblo donde además aquello se tomó como una desgracia en muchos sentidos de la palabra, porque justo después de la historia que os voy a contar brevemente, todo se inundó. Hubo muchos muertos, y los más ancianos a veces, aunque casi siempre escondidas, casi siempre en voz baja, casi siempre en susurros, hablaban de que el monje había sido el protagonista de aquella maldición. Ocurrió concretamente en la provincia de Guadalajara, y pude recoger los testimonios a viva voz. Y noté la misma sensación de este primer caso. La gente no quería hablar, no solo por lo extraño de aquellas visitas, sino por lo que pasó después. En esta ocasión, pleno día, y una fuente. Voy a dar el nombre de la fuente nada más, la fuente Trazas. El agua brotaba tranquila, pero aquel hombre ya mayor, lo que no se esperaba es que precisamente el chorro y el propio grifo de agua, perfectamente pulido, mantenido durante muchas décadas por los vecinos que profesaban una gran devoción a ese punto concreto acuífero, como digo, el propio grifo, de tan limpio, reflejó que había alguien a su espalda. Alguien embozado también en un oscuro traje. En este caso parecía idéntico a lo visto años antes por ese otro pastor, ese otro hombre. Incluso la levedad de la tela revoloteaba con la pequeña brisa que acompañaba la escena. Aquel hombre también se hincó de rodillas y se puso a rezar. También escuchó una voz, aunque quién sabe si esa voz, que hablaba en un idioma completamente desconocido, casi gruñidos o susurros, estaba solo dentro de su cerebro. Ese es otro misterio. Pero lo cierto y verdad es que en el mismo periodo de tiempo transcurrido el caso de esa aparición repentina, como un mensajero extraño, este hombre, sin saber por qué, en el mismo sitio, cogió la azada y también
dio fin a la vida de su propio hermano. Ambos marcados por una conversación extraña con alguien que no puede existir. ¿Entendéis ahora el silencio de ambos pueblos? El secreto que se incluye siempre en esos libros invisibles donde se guardan las auténticas historias. La descripción es que hoy me he encontrado con los dos dibujos. Es idéntica. Ahora vosotros quizá os corresponda pensar si la enfermedad mental de un hombre puede provocar una imagen. Esa imagen es el emisario de algo que está a punto de ocurrir. O realmente no es ni lo uno ni lo otro, sino que de vez en cuando, en cierto punto, si tenemos la mala suerte de estar ahí, junto a una fuente, junto a un pico de un monte, quizá alguien venga a visitarnos. Esta noche, como tantas otras veces, revisando el archivo me he encontrado estas dos viejas piezas del pasado y las he intentado hilar. Quizá correspondan a una realidad que está ahí, quién sabe, pero quería contároslo. Como digo, extrañas historias de un periodista. Si algún día no se os hace demasiado pesado estas confidencias personales, igual os cuento otra. Carmen, hoy tenemos un menú que creo que merece mucho la pena. Mira, un menú marcado por los libros, porque vamos a hablar de personajes como Lovecraft, tanta gente nos lo ha pedido. Están celebrando ciertos aniversarios en torno a esa figura de un maestro del terror, y el hombre de los libros nos trae todo un clásico. No voy a decir cuál, pero en cuanto Javier Sierra pase por aquí y diga el nombre, mucha gente va a decir, yo tengo un libro de él, y seguramente también dirá, mi padre tiene libros de él. Es un personaje tan fascinante que yo, por lo menos, no sé vosotros, amigos de Milenio, yo no puedo entender cómo no sabemos más cosas. De casi todos los grandes personajes de la historia conocemos infancia, biografía detallada, hechos, fracasos. Conocemos todo, el puzzle completo de grandes personajes de la historia. Y parece mentira, pero es que el más desconocido es Jesús de Nazaret. Pero tal vez a lo mejor esos documentos están aún escondidos en algún sitio y no los hemos encontrado por el momento. ¿Habrá documentos? Mira lo que pasó en Nag-Hammadi, que se hallaron unos documentos dentro también de unas jarras, en unas cuevas, y poco a poco vamos sabiendo más de la historia. Bueno, y en esos documentos de las cuevas, que allí las hemos visto, del Qumran, y en la zona de Nag-Hammadi, se encontraron evangelios tan extraños como del pseudo Tomás, donde se cuenta que Cristo, por ejemplo, a los 5 años... Evangelios no admitidos oficialmente, apócrifos, no admitidos, considerados falsos, pero desde luego muy antiguos, muy remotos, de extrañas culturas que en el desierto escribían esto por algo. Bueno, pues que Jesús era un niño con poderes, pues sobrenaturales, y que a veces le costaba dominarlos, y que incluso, seguramente, Nazaret, porque tampoco se da ubicación exacta, un niño se choca con su pecho, va corriendo y se choca, y entonces en la discusión Jesús lo deja ahí como si fuera un muerto vivo. Le lanza la fuerza que tuviera y le deja como un muerto vivo. Imaginaos en el cristianismo primitivo el impacto que supuso conocer que había textos que hablaban de este Jesús que desde luego no parecía bondadoso. Eso sí, luego Jesús, arengado por su padre, despierta a ese muchacho. Segunda escena de ese famoso apócrifo del pseudo Tomás. 2 pájaros están jugando con pájaros de barro, le reprenden y esos pájaros se echan a volar. Todo este material la gente no lo conoce porque se esconde en evangelios que no son los oficialmente considerados honestos y reales. Un día hablaremos de los apócrifos, pero creo que es que sobre Jesús hay tantos enigmas. Yo no lo entiendo sinceramente, Carmen. 30 años de una persona que vivió entre los hombres 33 y no se sabe nada. Don Antonio Piñero, buenas noches. Hola, buenas noches. Sabemos muy poco. Da la sensación de que hay tantas áreas oscuras y todos nos referimos a unos hechos bien conocidos, la vida pública de Jesús. Oye, ¿la vida no pública? Menudo problema que planteas, ¿no? Porque es que la vida no pública pues son 30 años. Yo diría que hay muy pocas fuentes, por no decir casi ninguna. Ahora, no estamos absolutamente desprovistos de saber algo de esos 30 años. Lo primero que hay que decir sinceramente es que este personaje era muy desconocido y que durante los 30 años que duró hasta que, digamos, se lanzó al mundo, pues debió pasarlos casi sin pena ni gloria. Hay que tener en cuenta... ¿Y esto cómo es posible, Antonio? Pues claro. Un hombre aparentemente tan excepcional, o no llamaba la atención de sus congéneres, de los vecinos, de la gente. Podía llamarlo, pero a tenor de lo que dicen los evangelios luego probablemente lo consideraban un loco religioso.
Es decir, un tipo exagerado, como puede llamar la atención un chaval que sea demasiado religioso, un músico, por ejemplo, o un señor o un niño que sale un superdotado, pues la gente le puede mirar un poco raro y empezar a decir, este niño es así. Nosotros sospechamos eso. Y lo que sospechamos es que, como hablamos alguna vez hace semanas, como el héroe Jesús, pasado el tiempo, se idealiza, resulta que nos encontramos que, como todo gran héroe de la antigüedad, tiene que tener una vida maravillosa al principio. Yo estoy convencido, con muchos investigadores, que las fuentes más importantes que tenemos para estos años que llamamos perdidos, luego si quieres hablamos de otras fuentes que son los apócrifos, las llamadas fuentes sagradas, canónicas, aceptadas por la Iglesia, que son los 2 primeros capítulos de Lucas, del evangelista Lucas, y los 2 primeros capítulos de Mateo, estoy convencido, y con muchos otros, que fueron añadidos después de que estaba compuesto tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas. ¿Y por qué se añadieron? Pues porque cayeron en la cuenta que estaban construyendo la biografía, entre comillas, ¿no?, de un héroe, su héroe, que era Jesús, pero les faltaba la vida. Y resulta que todos los héroes en la antigüedad tenían una vida maravillosa. Pitágoras, Platón, Alejandro Magno, y no digamos otros semimíticos como Hércules o como cualquier otro. Entonces, la idea dominante, tanto en Lucas y en Mateo, que son, o mejor, Mateo y Lucas, el segundo y tercer evangelista en orden cronológico, la idea dominante es: las maravillas que luego vemos a este hombre maduro que está haciendo cuando va caminando por los polvorientos senderos de Galilea y todo lo que hace, eso de alguna manera se refleja en su vida anterior y se construye, a falta de datos, unas leyendas. Que no se crea la gente que yo estoy diciendo barbaridades. Si nuestros oyentes leen el libro de Raymond Brown sobre el Mesías, el nacimiento del Mesías, verá, Raymond Brown es un teólogo católico norteamericano que murió, por desgracia, hace ya 3 o 4 años. Pues ese individuo, al final de su libro, que tiene más de 600 páginas, dice claramente que tenemos que admitir que la mayoría de lo que nosotros leemos en los 2 capítulos de Lucas y la mayoría de lo que leemos en Mateo es legendario. Legendario, sí. Y luego resulta, el mismo Brown, en un fantástico libro que se llama La muerte del Mesías, este hombre llega a decir, a propósito de la pasión, cosas legendarias de la pasión de Jesús. Yo creo que la fuente para esos temas legendarios es la misma que esas tradiciones legendarias de los años oscuros de Jesús, que están detrás de una misteriosa comunidad de la que recibió, sobre todo Mateo y luego Lucas, todas estas historias. Así que no decimos ninguna barbaridad, repito, si nos ponemos incluso con los comentaristas y estudiosos católicos y decimos que gran parte de la infancia de este personaje está repensada, recreada, cuando el personaje es famoso. Y si yo le diría a los que nos están oyendo que cojan un papel y que cojan un lápiz, simplemente que cojan 2 ejemplares del Nuevo Testamento, se ponen el capítulo 1-2 de Lucas, se ponen el capítulo 1-2 de Mateo, que cojan el papel y el lápiz y que pongan las historias una detrás de otra. Una vez que han puesto las historias de Mateo una detrás de otra en una hoja de papel, cojan el Evangelio de Lucas y pongan todas las historias una detrás de otra. A ver cuántas casan. Muy pocas. Casan muy pocas. Ahora, probablemente aquello en lo que están de acuerdo es probablemente histórico. ¿Y en qué están de acuerdo? Pues lo primero que están de acuerdo es que Jesús nació antes de Cristo. La frase es de risa. Más de uno, aunque en el mundo de los investigadores pueda estar más que sumido, se ha llevado las manos a la cabeza ahora mismo, Antonio. Jesús nació antes de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros contamos nuestra era
después de Cristo. Pero tanto Mateo como Lucas, los dos evangelistas, nos dice que Jesús nació en la época del rey Herodes el Grande, y Herodes el Grande murió el 4 antes de Cristo. Esto sería fantástico también para tratar un día. ¿Por qué andamos con 5 o 6 años en nuestra era equivocados? Pues eso, si quieres, lo hablamos otro día. Es otro enigma. Eso es de momento, esos 5, es el lustro perdido, que no está mal como título de un libro. Sí. Claro, 5 o 6 años. 5 o 6 años perdidos. Pero a mí me gustaría preguntarte, y sé que es muy básico, pero aunque sea casi en titulares, Antonio, ¿qué sabemos de Jesús antes de su irrupción pública? Son apenas notas. Notas. Pues ¿qué sabemos? Cómo era un poco su familia, qué lengua hablaba, qué oficio tenía, qué formación pudo tener o no formación, si sabía leer o no sabía leer y escribir. Todo esto a base de deducciones, es decir, de leer entre líneas lo que nos dicen los evangelistas en su vida pública. Y, como hemos dicho, con los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Mateo y 1 y 2 del Evangelio de Lucas. Si lo miras con lupa puedes saber algunas cosas, pocas, pero 5 o 6. Lo importante es que esas cosas te sirven para enmarcar al personaje, y lo cual es muy fundamental. Si enmarcas bien al personaje, lo entiendes bien, y si lo enmarcas mal, lo entiendes mal. Antonio, los años más oscuros se producen después de su, vamos a decir, situación en el templo, con unos 12, 13 años, si no recuerdo mal. Yo diría que los años oscuros, si somos sinceros, son 30. 30, es decir, que esa historia del templo, yo personalmente creo que eso es una leyenda. ¿También? Sí, eso es una leyenda, y yo creo que la mayoría estamos de acuerdo. Quiero decir, la mayoría de estudiosos. Sí, yo dije alguna vez hace semanas aquí que la verdad se consigue por consenso, ¿no? Yo creo que la mayoría de los estudiosos estamos logrando el consenso de pensar que el capítulo 2 de Lucas, ahí toda esa historia es legendaria. Si no, un solo detalle, y esto lo dejamos para nuestros oyentes. Vamos a ver, cómo la madre que guardaba todas esas cosas en el corazón, capítulo 1, y luego demuestra ver a un niño tan potente, aparece luego en el capítulo 3 de Marcos, junto con los hermanos de Jesús, diciendo Marcos, el evangelista primero, que tanto su madre como sus hermanos pensaban que Jesús estaba loco. Lo que decíamos al principio, eso no casa. Una mujer que ha visto lo que ha visto, un nacimiento virginal, grandes prodigios, la estrella de Belén, la huida a Egipto, los ídolos caídos, ¿cómo luego va a llamar loco a su hijo? ¿Cómo a una mujer que se le aparece el arcángel Gabriel luego no va a tener ni idea del personaje? ¿No comprendes que hay algo que no casa? Caramba, y es inquietante darse cuenta de que evidentemente esos errores, entre comillas, están ahí. Están ahí, pero lo que son pasa... aceptados públicamente. Hombre, yo creo que los serios comentaristas católicos lo aceptan. Son gente muy sensata y dicen, pues no importa, son leyendas. Bueno, pues aceptamos que eso no pertenece al Jesús de la historia, ¿no? Pero la figura de Jesús sigue igual. Por lo tanto, ya sabemos una cosa, Antonio, y me gustaría preguntarte muchas cosas la próxima semana. Ya vemos que hay un Jesús de la historia y un Jesús de la fe. Sí. Propiamente habría que decir hay un Jesús de la historia y hay un Cristo. Cristo quiere decir Mesías, ¿no? Ungido, Mesías, en griego. Y hay un Mesías, un Cristo de la fe. Y son distintos. Yo me guardo muchas preguntas para la próxima semana. Don Antonio Piñero, como siempre, otra lección para aproximarnos, para arrojar luz. Caramba, se queda uno 30 años de profunda oscuridad en uno de los personajes más importantes de la historia, con lo cual uno se pregunta, y hay quien dice que lo sabemos todo de todo, y uno no hace más que bucear y ver que casi todos son enigmas, ¿eh? Sí, bueno, ahora yo creo que, aunque aquí lo dejamos, pero a lo mejor la semana que viene podríamos tratar un poquito todavía de estos enigmas, ¿no? Por supuesto, Antonio, te veo en una semana, ¿eh? Bueno, un abrazo y a ver si no se me pasa tan deprisa. Un abrazo, Antonio. 1:38, siempre en vivo. Antonio Piñero, muchas gracias, de verdad un placer. Hablaremos de muchos más temas. Allá aquí entrando casi Javier Sierra, por ahí le veo venir y avanzar con... Caramba, viene con un montón de libros en esta ocasión. Pero antes, Carmen, vamos a Chile porque te va a gustar mucho esta historia a ti. A ver. Sí, porque tiene que ver con apariciones, supuestamente, de la Virgen. Pero fíjate qué caso más raro. Lo tiene todo.
quiero felicitar a nuestro compañero Roberto Bruna, porque lo ha compilado todo de tal forma que es una gran crónica, ¿eh? Es una gran crónica. Drogas, decía, inhalación de pegamento, cambios de sexo, apariciones de la Virgen, Pinochet, qué batiburrillo, ¿no? Pues sí, vaya mejor. Pues ocurrió hace unos 23 años en Chile, fue considerado un auténtico expediente, algo que ocultar, algo que no comentar, no salió de las fronteras, el caso de Cerro Carmelo, y me gustaría que los amigos de Milenio, y quizá muchos amigos de Chile, lo vuelvan a conocer. Alucinante, porque, bueno, sacad vuestras conclusiones, pero a veces en la mente humana pasan tantas cosas, ocurren tantos fenómenos extraños. Hay quien habló de experimento social. Todo es muy raro en torno a las apariciones marianas, ¿verdad? Pues esta se lleva la palma. Roberto Bruna, desde Chile. Corría el 12 de junio de 1983 cuando Miguel Ángel Poblete, un adolescente delgado, adicto e interno en un hogar de menores, asciende con unos amigos a inhalar pegamento a lo más alto del Cerro Carmelo de Peña Blanca, situado a unos 130 kilómetros al norponiente de Santiago. Luego de horas de juerga, los jóvenes, con los sentidos distorsionados por el tolueno, descienden del cerro asegurando que se les ha aparecido la Virgen. En cuestión de días, la información concita el interés de la prensa nacional y extranjera. Los medios se movilizan y buscan con denuedo al joven que cuenta con la gracia de contactarse con la Virgen. Muy pocos reparan en sus discursos inconexos y febriles, en los que asegura ser un intercesor de la Virgen María. Pese a la grave crisis económica que asola al país, los curiosos acuden a Peña Blanca para presenciar la aparición celestial. Días después, miles de fieles católicos, rendidos ante un espectáculo asombroso y cargado de histrionismo, ven cómo las nubes danzan en lo alto y el sol destella con intermitencia. La iglesia reacciona con cautela ante relatos que apuntan a extraños objetos en el cielo y a súbitos manantiales de agua santa, a una hostia que desciende de las alturas para posarse en la lengua del joven o al olor de rosas que preludia la aparición de la Virgen. Tiempo después, los artículos de prensa se refieren a la ambigüedad sexual de Miguel Ángel y comienzan a develar algunas inconsistencias en los testimonios de los jóvenes. Los amigos de Miguel Ángel dicen que todo es un engaño, que la aparición fue solo producto del desenfreno y el consumo de drogas. Con las semanas, la historia se desinfla. Entonces, el Cerro Carmelo de Peña Blanca acaba transformándose en santuario de un embuste, escenario de un montaje que desató la histeria colectiva, aprovechándose de la ingenuidad y la desesperación de gentes empobrecidas por la crisis económica que hacía tambalear a la dictadura pinochetista. Según Humberto Lagos, sociólogo y experto en sectas, quien a la sazón era abogado de la Vicaría de la Solidaridad, entidad eclesiástica encargada de velar por los derechos humanos de los opositores a Pinochet, asegura que todo este show fue montado por los organismos represivos del régimen justamente para desviar la atención y aplacar así la creciente efervescencia social. Era importante para Pinochet que la Virgen se apareciera en Chile, en el Chile que él estaba gobernando. Y recordemos que el mensaje de Pinochet también, este mensaje mesiánico, lo llevaba a afirmar que él había salvado como enviado de Dios a Chile del ateísmo. Entonces era parte central de su mensaje. Entonces hubo intervención incluso de la CNI para generar esta especie de histeria colectiva usando medios químicos que a la luz solar provocaban deformaciones en la visión de la gente que estaba concurriendo al hecho. Químicos, eso era todo. Fieles y lugareños que acudieron al Cerro Carmelo de Peña Blanca dicen haber visto a la distancia a un grupo de militares lanzando químicos al aire. El sociólogo Pablo Neus, quien investigó el caso, recuerda que con el tiempo se logró comprobar la participación de agentes de la Dirección de Inteligencia de la Armada. Por la pobreza y la desesperación de la gente que veía y sigue viendo en gran medida en cualquier manifestación un poco sobrenatural una escapatoria a su realidad triste, acorralada, endeudada. Hay una búsqueda latente, llamémosle, a punto de explotar hacia algo que nos saque de la lata, digamos. La Iglesia históricamente ha reaccionado con mesura. El teólogo Hugo Cepeda dice que la Iglesia Católica, junto con investigadores y especialistas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, concluyeron en breve que todo era una farsa. Además, de repente ya aparecía este niño que recibía una comunión de hostias que bajaban del cielo consagradas por la Virgen. Y en la doctrina católica la Virgen no puede consagrar porque no es sacerdote. Poco se supo después del joven Miguel Ángel Poblete, de quien solo se tuvo noticias en 1994, luego de someterse a una cirugía para cambiar de sexo. 1:54. Esta es la historia del Cerro Carmelo, que conjunta toda una serie de elementos sociológicos de primer orden, y me gusta mucho que amigos como Roberto Bruna nos extraigan fichas, historias que en sus países fueron casi ocultadas. Cuidado, no nos quedemos en la anécdota de que este hombre, evidentemente con influjos por la inhalación de pegamento, como inicia todo,
Yamal, cambio de sexo después de este hombre. No, quedémonos sobre todo en que a Pinochet parece que le interesaba mucho esa visión de la Virgen y que había miembros del ejército motivando esta aparición. ¿Sorprendente o no, Carmen? Tú que has escrito tanto sobre estos temas, sorprendente, ¿no? Sí, la verdad es que es sorprendente, aunque se apunta que varias apariciones marianas en realidad también pudieron ser experimentos sociológicos, algunas filmaciones que se pusieron para ver las reacciones de la gente y que luego fueron comprobadas que los gobiernos lo habían hecho así para ver el fanatismo religioso de algunas sociedades. En otras ocasiones, muy al contrario, los videntes aseguran haber visto algo extraordinario que luego ha cambiado de forma. Por ejemplo, en las apariciones marianas de Fátima, la primera descripción que los niños dan, los 3 videntes de Fátima, es apartada por lo extraña y extraordinaria que es, y se da una visión más dulce de la desaparición de esa supuesta virgen a la que pueden ver los 3. 2 elementos interesantes en esta historia un tanto tenebrosa de los años 80 en Chile. Hostias que caen del cielo o que aparecen en la lengua del vidente, de como este individuo, como en Garabandal, comuniones y el olor, se llaman. Comuniones místicas, olor a rosas, olor a santidad. El asunto es que podía realmente manipularse todo eso. Es muy curioso porque hace poco hablábamos de las apariciones de Zeytún, y se hablaba de un experimento norteamericano, año 1982, cerca de las costas cubanas, se le llamó Operación Mungus, con la proyección holográfica de una virgen, porque ¿qué se perseguía? La reacción popular diciendo aquí se ha aparecido la Virgen, por lo tanto, desde luego eso es contrario al régimen que está en Cuba. Y fíjate, curioso, Pinochet, siempre según sus palabras, estaba muy obsesionado, por ejemplo, con el cabo Armando Valdés, el famoso caso de ese cabo que hemos contado en una ocasión, que cerca de Putre, en el destacamento Rancagua, al mando de una tropa, es, vamos a decirlo así, abducido, absorbido, no sé cómo llamarlo, desaparece mientras se ve una especie de niebla y un objeto. Y aparece después, minutos después, con la barba crecida, con la voz inconexa, y a partir de entonces no recuerda nada, se convierte en un caso espectacular. Bueno, pues Pinochet se entrevistó varias veces con el cabo Armando Valdés. Pinochet consideraba a Armando Valdés como un elegido, como una persona que, claro, había estado cerca de la divinidad, cerca de lo extraño, y cuenta en alguna ocasión que en algún atentado o accidente o historia extraña que no se ha contado bien, de alguien que o bien apedrea o tirotea el coche blindado de Pinochet, yo he escuchado esta historia en varias ocasiones, él, influenciado por esa sensación, quizá con este caso también, piensa que el dibujo que han dejado los proyectiles, bien sean pétreos o balísticos, sobre el cristal, tienen la forma de una virgen. Es curioso, como dictadores, como dirigentes mundiales, como personas, pueden estar tan influenciados, esto puede ser bueno y puede ser muy malo, por situaciones sobrenaturales que a veces parten de 3 muchachos inhalando pegamento en el deprimido Chile de mediados de los 80 en un cerro. Interesantísimo, ¿eh? La verdad es que sí. Es una historia además muy curiosa por lo extraordinario y por lo extraño de ese vidente que luego además acaba convirtiéndose, transformando su sexo y queriendo ser otra persona, ¿no? Sí, queriendo ser otra persona y con otro carnet. Curiosísimo. A la vuelta, ahora las noticias, ya sabéis, con cuestiones de ultimísima hora, a las que hemos prestado atención. Vamos a viajar a México también por esa película. Nos va a contar algún secreto Alberto Granados. Cañitas ha estado allí filmando. Vamos a hablar de esos libros y del libro de Juanjo, y sobre todo una historia de control mental y otra de una mente prodigiosa. Lovecraft, H.P. Lovecraft, este hombre que nos preguntan mucho por él, creador de monstruos, de ambientes. Bueno, parece que algunos seguidores han encontrado paralelismos entre sus obras y lugares y hechos reales. Luego os lo contamos, aquí en Milenio 3. Ahora de nuevo, noticias. Ya está por aquí el hombre de los libros. Caramba lo que trae. A mí se me van a saltar las lágrimas y creo que nos vamos a emocionar, Carmen. Por lo menos Javier y yo seguro. Yo creo que va a empezar a crecer la mítica en torno a alguien que yo sé que tú hablas de él siempre con una emoción muy sincera. Buenas noches, hombre de los libros. Muy buenas noches. Bueno, esta noche he tenido que escalar hasta las estanterías más altas de mi biblioteca para conseguir un buen puñado de libros que traerte y ponerte sobre la mesa. En concreto te voy a traer 28 libros. ¿28? Porque 28 fueron los ejemplares que publicó quizá uno de los autores europeos más singulares de todos los tiempos. Se pronuncia en 3 palabras: Erich von Däniken.
Erich von Däniken tiene 72 años en la actualidad y su primer libro lo publicó en 1968. Lo escribió a ratos. En aquella época él trabajaba en un hotel suizo de 5 estrellas, era el gerente de ese hotel y comenzó a leer la Biblia con unos ojos que no eran los ojos habituales. Cuando llegó al capítulo 1 de Ezequiel, se dio cuenta que la descripción que da la Biblia de ese encuentro entre el profeta Ezequiel junto al río Kebar en Babilonia en el siglo V a.C. y Dios, la divinidad, era algo extraño, algo peculiar. Él lo describe como una máquina. Aquello tenía que ser por fuerza un vehículo. ¿Y qué vehículo en el siglo V podía sobrevolar Babilonia? Indudablemente una nave extraterrestre. Ahí empieza su aventura. Dice que la Biblia es el mejor libro de ovnis de la historia. Casi nada. Ese libro se tituló Recuerdos del futuro en su edición española, aunque para el mundo anglosajón y para casi el resto de los 30 países en los que se publicó, el título que recibió fue Carros de los dioses, Chariots of the Gods. Por cierto que Recuerdos del futuro me parece un pedazo de título, ¿eh? Lo es. Y fue el primero de una larga serie. Al poco tiempo publicaba una secuela de aquel ejemplar que se titulaba Regreso a las estrellas y en donde yo creo que formuló algunas de las ideas arqueológicas más osadas. Muchas de ellas se revelaron con el tiempo erróneas, equivocadas, pero más osadas de su tiempo. Es más, me atrevería a decir algo, Iker, que creo que van a compartir muchos de los oyentes que hayan estudiado historia o arqueología en nuestros días. Muchos de los licenciados actuales, incluso profesores de universidad que están hoy dando clase en las aulas de este país y de muchos otros, están ahí porque leyeron a Däniken, porque ellos sintieron ese no sé qué que hay detrás de la arqueología con esas ideas tan peculiares sobre nuestro pasado. Pequeña pregunta, Javier, porque yo he escuchado muchas veces que Däniken acudió a 20 y pico editoriales que dijeron que aquello era un absurdo, aquel manuscrito que le entregaba con todo su amor y toda su ilusión sobre extraños signos repartidos por el mundo era algo incomprensible, y la editorial número 28, creo que Econ Verlag, por fin le publica. ¿Es leyenda urbana que Däniken iba con un Volkswagen destartalado de editorial en editorial o es verdad? Es pura verdad. De hecho, Erich von Däniken empezó a publicar este libro ya desesperado porque ninguna editorial quería imprimirlo, en fascículos, digamos, en capítulos en la prensa. Es decir, él la primera versión de esta obra la desmenuzó en pequeños artículos porque ya estaba desesperado, pensaba que no iba a ver jamás la luz. Le llamaron de todo, pero después inmediatamente empezaron también a salirle detractores que publicaron libros contra von Däniken. Ese fenómeno que nosotros estamos viendo en la actualidad respecto al Código da Vinci también se produjo en el caso de Erich von Däniken, y fueron muchos los que dijeron que como un hotelero podría dedicarse a hablar de cuestiones arqueológicas. Pero Däniken hizo algo muy, muy, muy curioso. Él se hizo millonario con aquel primer libro, con Recuerdos del futuro, inesperadamente una autoridad mundial. Sus libros se tradujeron a 32 idiomas y aquella fortuna él la empleó en viajar a los lugares de los que había escrito sin haber estado nunca para ampliar a sus lectores la información, y en algunos casos llegó a revolucionar incluso con nuevas obras algunos conceptos del pasado. Por ejemplo, a esas dos obras, Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, que nuestros oyentes solo podrán encontrar en librerías de viejo en estos momentos. Animamos a la búsqueda. Pues detrás de ese libro vino un tercero que todavía impactó más que los dos anteriores, que es El oro de los dioses. Él descubre en ese libro la existencia de una biblioteca de planchas de oro en Ecuador, de la que emergieron unos pocos ejemplares que acabaron en manos de un sacerdote, el padre Crespi, en Cuenca, en la ciudad ecuatoriana de Cuenca. Y en esa biblioteca se describía la existencia de una supercivilización que tuvo que refugiarse bajo tierra, Dios sabe por qué amenaza. Eso fue solo el siguiente paso, porque Däniken en su filosofía fue desarrollando otros conceptos que entraron ya en un terreno que le granjeó toda clase de polémicas. No solo llegó a la conclusión de que los extraterrestres o una civilización extraterrestre había visitado nuestro planeta en la antigüedad, no solo que existió una civilización avanzada en ese tiempo que tuvo que esconderse bajo tierra por el ataque quizá de otra civilización, sino que llegó a una conclusión todavía más sorprendente, que esos extraterrestres crearon al hombre.
no sabemos por qué, eso que tiene algún libro que engancha, aunque sea difícil o no, da igual. Y en muchísimos hogares españoles, daba igual la condición social, había libros de este suizo llamado Erich von Däniken. Llega a ser tal el éxito de estos dos primeros libros, Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, que esa teoría, tú lo has dicho perfectamente, es que cala tan profundo en los estratos más internos de la sociedad española, que se empieza a hablar de visiones del pasado de los ángeles con otros ojos, y la sensación de los cosmonautas en la antigüedad se convierte casi en un tema de obligada referencia. Tenemos algunos documentos sonoros de esos que a ti y a mí nos ponen los pelos de punta y llenos de emoción. Es una versión, no es Däniken hablando directamente, evidentemente, pero es una película. Cuéntanos un poco la historia de esta película, que deja a las claras el éxito de dos libros. Bueno, lo que no ha sucedido nunca, que un ensayo se ha llevado a la pantalla grande y se ha estrenado en salas comerciales. Esto no ha vuelto a suceder desde Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas. Esos dos libros promovieron el rodaje de dos películas documentales que, bueno, evidentemente seguían el índice de aquellas dos obras. Como digo, se estrenaron en países como este, en salas comerciales, y una de ellas, Regreso a las estrellas, comenzaba poniendo el acento en algo en lo que hasta ese momento era solo del interés de unos especialistas, en el arte rupestre. Resulta que en el arte rupestre se podían ver también retratos de esos hipotéticos extraterrestres bajo la óptica de Däniken. Si te parece, empezamos el viaje, nos ponemos en las butacas, gracias a la magia de la radio, de un cine de la España de los años 70. Imágenes impresionantes, sorprendiendo a las personas, y una voz que, sin dar ningún lugar a la duda, clamaba lo siguiente: vinieron los dioses de estrellas lejanas, fueron los dioses astronautas. Y esta música, que es todo un código temporal, ¿eh? Es casi un himno. Fíjate que es la música que después se convirtió en la banda sonora de muchos documentales posteriores de Däniken. Él hizo mucho trabajo para la televisión. Este es un viaje en el tiempo, claro, Javier. hay que imaginarse aquí las imágenes de las cuevas rupestres de Lascaux, del sur de Francia, de Altamira, por supuesto, donde aparecen objetos fusiformes, tectiformes los llaman los expertos, que tenían aspecto, según Däniken, de platillo volante. Hay que imaginarse las pinturas del Tassili, donde unos seres con cabeza redonda arrastran a un grupo de mujeres al interior de un objeto ovoide que da la sensación, bajo esa mirada, de que efectivamente se trata de una nave extraterrestre. Pero claro, surge una duda que en los años 70 nadie se formuló: si realmente nos visitaron extraterrestres en la antigüedad, ¿estaban obligados a llevar escafandras como los astronautas de la NASA? Pero nadie se la hizo, y todo el mundo empezó a acudir en masa. Esto fue un efecto Däniken. Empezó a acudir en masa a los museos arqueológicos, que hasta ese momento tenían un interés relativo, y hubo una generación completa de personas que miraban en las vitrinas de esos museos buscando seres con cabeza redonda o con ojos extraños, para decir: ah, es que Däniken tiene razón, y aquí está la prueba. Ya no es posible la duda. Son pistas de aterrizaje. La llanura de Nazca es un gigantesco campo de aterrizaje abandonado. Se ha insistido en que eran carreteras, pero carreteras que terminan de pronto, que no conducen a ninguna parte. No, es absurdo. No son estas figuras la respuesta. En 1920 Paul Kosok fue el primero en darse cuenta de que había unas figuras de animales geométricas extrañas sobre una enorme planicie, que es la Pampa Colorada, al sur del Perú, que solamente podían ser observadas desde el aire. Se las catalogó como geoglifos y solo interesaron a un puñado de arqueólogos. Realmente casi nadie les había prestado demasiada atención. Pero cuando Däniken habla de esto, él lo interpreta como que aquello es un aeropuerto para naves extraterrestres. Es lo primero que y no dice. tiene la menor duda, que también era importante la convicción personal de Däniken. Bueno, ahí ocurrieron varias cosas. Años después, él publicó un libro, ya en los años 80, 20 años después de publicar su bestseller mundial, Recuerdos del futuro, que se titulaba ¿En qué me he equivocado? Pero Javier, yo creo, muchas personas habrán recordado a Däniken, habrán recordado las pistas de Nazca como gran clásico que él dio a conocer en el mundo. Otros muchos habían llegado antes, pero él logra dar a conocer en el mundo. Y estás hablando de Däniken y equivocado. Yo creo que esto sería material
para el segundo capítulo de la vida de este hombre, si te parece, en el sentido de que hasta ahora, en este trayecto vital, en este capítulo especial del hombre de los libros, hemos visto un Däniken que vende millones de libros, cuyos libros llegan a la pantalla, el éxito brutal, la polémica, pero hay una segunda parte de esta historia. Mucha gente estará diciendo, estáis desgranando historias absolutamente clásicas. Bueno, es que este hombre las hizo clásicas. Exactamente. Ahí está su labor de pionero. Y mucha gente, Javier, estará diciendo, bueno, pero si Däniken mintió, si Däniken se equivocó, ¿qué es de Däniken hoy? Y sobre todo, ¿es cierto que reconoció algunos errores? ¿Estuvo en aquella cueva de las planchas de oro? ¿Reconoció en alguna ocasión que sus teorías con el paso del tiempo eran fantasiosas? Quizá ese sea el dossier número 2 de una de las grandes figuras del mundo del misterio, le pese a quien le pese, por influencia y por ser el primero en este aspecto. Erik von Däniken, el hombre que nos hizo mirar a las estrellas y a la arqueología y al pasado con otros ojos. No os perdáis, por favor, la próxima semana parte de ese dossier que va a desvelarnos la otra cara de Erik von Däniken. Recurriré a un título de una de las obras de Erik von Däniken para cerrar nuestro viaje al mundo de los libros. Erik von Däniken, profeta del pasado. Don Javier Sierra, hombre de los libros, hasta la próxima semana. Hasta pronto. Una persona muerta que no estaba muerta, el novio de uno de las integrantes, y empiezan a sucederse hechos. Y Cañita se lleva al cine, curiosamente en estas mismas fechas, en México, gran revuelo por el gran caso mexicano de poltergeist y muerte, llevado a la pantalla, Alberto. Sí, se ha estrenado ya en México y la verdad es que está recibiendo bastante buenas críticas y está siendo seguida por todos aquellos que les gusta el misterio y sobre todo pues una película en la que las emociones no van a faltar, ¿no? Como tú bien decías, hemos hablado en algún caso de Cañitas y hemos incluso hablado con Carlos Trejo en nuestro programa, y bueno, esa historia increíble de una casa en México DF, en el barrio de Popotla, una casa que está ahora totalmente reformada, que no tiene nada que ver. ¿Tú no sentiste escalofríos al llegar a esa casa? Yo sentí mucha emoción cuando llegué la primera vez que llegué a la casa y vi ese cartel en la calle Cañitas, ¿no? Y lo contaba en televisión, ¿no? Y lo contaré mañana en nuestro programa. Te contaré cómo me acordaba de ti, por ejemplo, en esa casa, ¿no? Y cómo me habías enseñado todo ese caso, el de Cañitas, y cómo habíamos leído el libro. Y bueno, las emociones pasaban por ahí, ¿no? Por conocer a Carlos Trejo, por ver su casa. Personaje polémico, por otro lado, ¿no? Que siempre que alguien tiene éxito en la difusión o cree fielmente en sus cosas, hablábamos antes de Benítez, de igual creer un poco a contracorriente, ¿no? Pero bueno, en este caso también muy polémico, pero contigo se portó fenómeno. Sí, es un personaje polémico porque a raíz de todos estos acontecimientos él decide, bueno, muere su mujer también, es una de esas personas que mueren en relación con lo que han jugado en esa casa, y decide cambiar su vida, decide intentar encontrar una respuesta a todo lo que estaba ocurriendo allí. Y entonces él se denomina cazafantasmas. A partir de ese momento empieza a buscar una explicación, encuentra algunas explicaciones a todos esos casos o al caso de lo que estaba ocurriendo en esa casa, y a partir de ahí pues se ha dedicado a la investigación. Va con un equipo de 40, 50 personas a investigar por los sitios más recónditos, va siguiendo casos misteriosos que han ocurrido en todo el mundo, porque no solo ha investigado cosas de México, sino que ha estado, por ejemplo, en Inglaterra o ha estado en Austria, ha estado investigando en un montón de sitios, estuvo en el Triángulo de las Bermudas. Y bueno, pues dice incluso que vendrá a España a investigar algún caso. Y bueno, pues él presume eso, ¿no? De tener un buen equipo, de tener mucho material por el que abordar. Murió prácticamente toda su familia después de esa ouija. Sí, casi toda la familia murió, y amigos, gente relacionada con aquello. Pues fíjate, lo más curioso, por ejemplo, el primer día que se realiza esa ouija y viendo que todo se está desmadrando un poco, pues intentan encontrar la ayuda de un sacerdote, van a buscarlo, le comentan el caso, y el sacerdote, cuando va a intentar hacer el primer exorcismo en la casa, resulta que tiene un accidente de coche y muere, ¿no? Esa es la primera víctima casi al día siguiente de haber empezado con aquella ouija. Y luego la lista de muertes que evidentemente dieron lugar a un librito muy popular que vendió, bueno, una ingente cantidad de ejemplares en México, se vendía incluso en los puestos, porque era una historia propia, ¿no? Una historia de ese país. Gente normal y corriente, chavales jóvenes normales y corrientes, empiezan a morir tras una ouija que salió mal. Bueno, pues ahora Cañitas en el cine, y nuestro compañero Fernando Abedoy en México ha tenido la oportunidad de hablar con Carlos Trejo e incluso con las actrices que, bueno, han encarnado personajes de esa casa, donde la primera escena es la de un muchacho que se revuelca por el suelo, ojos en blanco, golpeándose la cabeza con las paredes,
y que siente algo dentro de él. A partir de ahí la tragedia. La noticia es eso, un caso puramente paranormal, entre comillas, o supuestamente, llevado al cine. No es una recreación, sino, como en el caso de Amityville, pues sería una Amityville a la mexicana. Escuchamos a nuestro compañero Fernando Bedoy, que en las instalaciones de W Radio tuvo a estos hombres y mujeres que realmente lo pasaron muy mal, pero tanto en el rodaje como recuperando momentos e historias, ¿no?, de esa casa que, como bien veréis mañana, ha sido muy reformada. Es decir, ya no tiene que ver con la Cañitas de 1982, que es cuando empezó esta historia, esta crónica de muertes. Pero mañana incluso veréis imágenes de cómo estaba Cañitas justo cuando pasaron todas esas cosas. Ahora la actualidad es esa, una película que al parecer está asombrando a todo el país, hablando de muertes reales con nombres y apellidos. La historia que aterrorizó a todo México. Esta noche tenemos en la cabina de W Radio México a Carlos Trejo, el creador de Cañitas, y a dos de las protagonistas de la película próxima a estrenarse aquí en la Ciudad de México, Francesca Guillén, Mariana Ávila. Hola. Bueno, este programa se escucha en toda Latinoamérica, así es que el fenómeno Cañitas fundamentalmente en México y en España es muy grande. Carlos, ¿tú cómo te sientes de que en España sea todo un suceso Cañitas? Cuando haces un libro, escribes una historia, pues jamás te imaginas, primero, que se venda en México, ¿no? Después rompes récords de ventas de, por ejemplo, 3,5 millones de ejemplares vendidos, pues se dice fácil, ¿no? Después, el saber que brinca la historia, el charco, y que se va para allá, y que empieza a ser un suceso impresionante allá. Pues así como que cuando me hablaron y me dijeron, oye, de España, queremos, Alberto, que me decía, oye, quiero irte a entrevistar de Cañitas, dice, wow, o sea, este tipo sabe más la historia que yo. ¿Cómo te sientes de que el fenómeno Cañitas se ha pasado al cine? Pues muy bien, yo me siento tranquilo, me siento bien, me siento conforme, sobre todo porque pude hacer las cosas como yo quería hacerlas. Primero, no hacer la historia igual al libro, para no entrar con las comparaciones. Ay, no, mira, la hoja dice tanto y ahorita va a pasar. No, es una sorpresa muy grande. 2, que pude juntar a un elenco de artistas, no de actores, de artistas, que crearon un gran personaje, absorbieron un personaje, vivieron a un personaje, y que me siento muy, muy halagado de haber puesto, por ejemplo, en el caso, imagínate hablar, por ejemplo, de Sophie, de la madre de mis hijos, que ya falleció hace muchos años, y yo siempre lo he dicho toda la vida, si ella viviera, yo seguiría casado con ella, y estaríamos cumpliendo ya, pues casi 27 años de casados. Y todavía en las noches la recuerdo y hay veces que lloro por ella, ¿no? Entonces, el sentimiento tan grande y de repente quitármelo y dárselo a una mujer como Mariana y decirle, quiero, aquí está, absórbelo, pues imagínate, ¿no? Ve, por ejemplo, también la actuación de Francesca, de todo el sentimiento encontrado que había entre el amor de hermano, el odio, todo. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, me quitaron estas dos grandes mujeres una carga emocional enorme, ¿no? ¿Qué género es terror? Terror, sí, es terror. Estamos hablando de terror, pero también estamos hablando de mucho suspenso. Sin duda. Es una película de suspenso. Pues yo creo que la gente la va a tener mucho al filo de la butaca, ¿no? ¿Habrá una segunda versión de Cañitas? Sí, de hecho yo platiqué. Sí. Hay posibilidades. Sí, de hecho ya platiqué con una gran productora que se llama Jennifer Love, que es la protagonista de Almas Perdidas, de Ghostbusters. Jennifer Love Hewitt. Sí. Entonces, pues a lo mejor damos la sorpresa y a poco nos vamos todos para allá. Pues qué maravilla, y que el fenómeno Cañitas sea a nivel mundial. Pues Carlos, Mariana, Francesca, un gusto tenerlas aquí y tenerte aquí también, Carlos, y pues saludos a todos nuestros oyentes de Milenio 3. Sí, saludos, y saludos a España y a Rosa Lafuente, si es que está oyendo por ahí. Gracias. Saludos a todos, gracias por la entrevista, gracias por el espacio, y de verdad ojalá que podamos llegar hasta allá, que puedan, contactar, saben perfectamente a Carlos Trejo, y bueno, para nosotros una gran oportunidad, y ojalá que les guste y no se pierdan Cañitas, que nos veamos por allá. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. No, al contrario, gracias. Buenas noches.
Bueno, pues así, Alberto, de una forma como hollywoodiense, pero en México, vamos a llamarlo así. Además, hablamos de actrices y actores que al parecer en ese país pues son muy, muy queridos por el público. Y bueno, se han metido a hacer la historia de Cañitas. Y algo parecido a esa historia, o por lo menos también empieza con una ouija, dábamos algunos detalles. Nos hablaban de 500 víctimas o personas influenciadas por el juego de la ouija o espiritismo o algo parecido. Nos parecía un poco increíble, nos costaba creerlo sinceramente. Y tú esta semana has ido hilando pistas. ¿Qué hay? Sí, porque fíjate que ya esta semana le pondremos a trabajar también a nuestro compañero Fernando Bedoy para que investigue un poco más, pero ya se publicaba una entrevista con la directora de este internado que se llama el internado Villa de las Niñas, ¿no? Donde reconocen que hay ya cerca de 600 niñas que han tenido problemas desde octubre del año pasado hasta nuestros días, ¿no? Se sigue investigando, siguen intentando ver lo que ocurre, pero ya la directora no descarta que detrás de todo esto se esconda el juego de la ouija, ¿no? Dice que está siendo muy popular entre las aldeas cercanas, entre muchas poblaciones de al lado. De hecho, hablábamos de Llávaros, de aquel sitio donde también había ocurrido algo parecido. Y ya no descartan que sea la propia ouija la que esté propiciando esto. Lo que pasa que, como siempre, hay un trasfondo extraño, porque sí que he descubierto, o por lo menos ha contado ya en la entrevista, que algunos padres lo que la están acusando también es de que con las niñas hay castigos, a las niñas se las hace fregar en el colegio, tiene algún que otro castigo demasiado duro para ellas. Y como siempre, cuando hay un trasfondo de este tipo, pues bueno, pues a lo mejor psicológicamente las niñas pueden estar pasando por un mal momento. 600 niñas. Ajá, y que esté ocurriendo algo parecido, ¿no? Parece ser que tienen parálisis en las piernas, que están teniendo algunos ataques, y bueno, pues las están llevando a los hospitales cercanos para investigar y ver qué es lo que sucede, ¿no? En un principio creen que es todo psicológico, lo que pasa que son tantas que tendrán que investigar caso por caso, porque claro, algunas sí las puede afectar, a lo mejor lo que las hagan hacer esas monjas del internado, pero a otras, por supuesto, que en su capacidad para entender y para dilucidar que no son castigos físicos, ni mucho menos en algunos de los casos, pues no se explica por qué tantas niñas en esa edad, en esa adolescencia, están cayendo como moscas tras jugar a la ouija, muchas de ellas, claro. Y por cierto que en México se ha contado una antigua historia, una historia remota también de desolación y de tristeza. Unas momias, las momias de Yécora, que murieron de frío o de hambre. Un grupo de 12 médicos ha realizado varios estudios a los cadáveres momificados que se encuentran en el Museo de Antropología e Historia de la Universidad de Sonora. Se trata de las momias de Yécora. Una de ellas fue encontrada en el año de 1959 de sexo masculino, mientras que la otra es de sexo femenino y fue hallada en 1964 y se creía que estaba embarazada. Ahora los análisis clínicos y antropométricos que se han realizado sobre sus cuerpos han dicho que su muerte fue espontánea por frío o inanición. Gracias a los estudios del cráneo, tronco y extremidades, también se ha podido averiguar que el hombre tenía entre 25 y 30 años cuando murió y no presentaba marcas de golpes ni de lesiones. Por su parte, la mujer tenía unos 12 o 13 años de edad, ya que las suturas del cráneo aún no estaban cerradas y solo contaba con un premolar de la dentición permanente. Y ahora mantenemos este fondo sonoro un poco inquietante para hablar de un autor inquietante. Se están celebrando fastos y fiestas en algunos puntos de Estados Unidos. Se habla, por ejemplo, de Nueva Inglaterra, un lugar que ha servido de inspiración no solo para Lovecraft, sino para muchos otros autores del terror. Y nuestro compañero Juan Pablo Salas, en Estados Unidos, el corresponsal, la voz de esta nave en Estados Unidos, se ha preguntado por qué personas como Stephen King o tantos otros, incluso Dan Brown, al parecer han absorbido inspiración literaria. Ya os decía que íbamos mucho de libros, de algunos paisajes y lugares donde acontecieron cosas y donde lo bucólico está siempre flotando en el ambiente. Es curioso que estos atormentados autores del nuevo terror norteamericano siempre se centrasen en puntos concretos del mapa. Y se está estudiando ahora, incluso motivo de tesis diversas, si muchas de las ficciones de Lovecraft estaban basadas o recreadas en lugares reales. Gran autor, grande entre los que vamos a decirlo así, se sumergieron, se internaron en las sombras. Discípulo, dicen, de la línea de Edgar Allan Poe. Lovecraft, en el fondo un gran desconocido, sus mitos, sus historias. ¿Qué está pasando ahora mismo en Estados Unidos? Y es cierto que tenía cierta cadencia por algunos enclaves. El misterio
Ese territorio de frontera entre la realidad y el sueño, entre la acción y la ficción, entre la conciencia y la inconsciencia. El misterio del cual recorremos diariamente calles y avenidas, veredas y caminos. El misterio que casi siempre dejamos intacto cuando optamos por la más racional de las respuestas, cuando preferimos ignorar las otras salidas y admitimos lo convencional como respuesta. Pero entre nosotros existen aquellos a quienes podemos llamar cultores de la duda, investigadores de enigmas y acertijos, o mejor, creadores de misterios. Y pocos tan prolíficos y efectivos como el escritor H.P. Lovecraft, creador de los mitos de Cthulhu, quien logró labrarse una permanencia en la historia capaz de trascenderlo como individuo. H.P. Lovecraft, de quien conmemoramos el pasado 15 de marzo 70 años de su fallecimiento, ocurrido en 1937, es aún hoy motivo de leyenda, fuente de inspiración y un egregio habitante de esta tierra de frontera que llamamos el misterio y en cuya nave hoy recorreremos algunas de sus esquinas. Aunque algunos críticos lo consideran el creador del género literario de terror, Lovecraft lo que hizo fue potenciarlo, amplificarlo, expandir sus posibilidades. Ya lo habían precedido autores magistrales como Edgar Allan Poe, pero lo que Lovecraft consiguió fue completamente novedoso, pues a través de su obra y de su interacción con otros escritores de la época, abrió las puertas a una nueva clase de misterios capaces de escapar de las páginas de la ficción para encontrar abrigo en las creencias populares. El autor de cuentos, quizás sin proponérselo, se convirtió en creador de leyendas capaces de trascenderlo. Un ejemplo de ello es la ciudad ficticia que se desbordó de sus cuentos e ingresó a la cultura popular. Arkham, Massachusetts, es la ciudad sede de la Universidad Miskatonic, de la Sociedad Histórica de Arkham y del hoy famoso Arkham Sanitarium, mejor conocido como Arkham Asylum en la serie Batman, el asilo de alta seguridad donde se mantiene encerrados a los criminales y psicópatas más peligrosos de la serie, incluido el Acertijo, y donde el mismo Batman ha debido varias veces enfrentar a sus enemigos y la locura.